Como segundo ejemplo de las derivadas parciales, aquí tenemos una expresión que es w igual al logaritmo natural de x más 2y más 3z. Lo importante en esta expresión es que ya tenemos tres variables, es decir que w en realidad depende de x, y y z. ¿Listo? Por tanto, necesitamos calcular tres derivadas parciales. La derivada de w con respecto a dx, la derivada de w con respecto a y la derivada de w con respecto a dz. De esa manera entonces vamos a calcular las derivadas parciales de una función de tres variables. Si hubieran más variables, pues son, digamos, incrementas el número de las derivadas parciales que podemos calcular. Entonces, la notación, recordemos que wx en x, y y z es equivalente a la derivada parcial de w con respecto a x. ¿Listo? Vamos a ver cuánto da esto. Vamos a anotar aquí, entonces recordemos que en esta derivada parcial x varía y las demás se consideran constantes. En ese orden de ideas, pues nosotros tendríamos que, como dentro del logaritmo natural está la x, primero necesitamos hacer una derivada por regla de la cadena. La derivada del logaritmo natural es 1 dividido entre lo que está dentro del paréntesis, es decir, que aquí tendríamos 1 dividido entre lo que está dentro del paréntesis sin derivar. ¿Listo? Y se multiplica por la derivada interna. Y notemos que como x es lo único que varía, pues la derivada de x es 1. La derivada de 2y como es constante es 0 y la derivada de 3z como es constante es 0. En conclusión, la derivada es 1 sobre x más 2y más 3z. ¿Listo? Ahora miremos cómo nos queda en la siguiente derivada, wy, en términos de x, y y z, igual a la derivada parcial de w con respecto a y. Aquí nuevamente vamos a resaltar que y varía. X y z serían constantes. Entonces, nuevamente, la y está dentro del logaritmo natural. Necesitamos hacer una derivada por regla de la cadena. Primero hacemos la derivada del logaritmo natural, que es 1 dividido entre lo que está dentro del logaritmo. Entonces, 1 dividido entre x más 2y más 3z. Y multiplicado por la derivada interna. En este caso, la derivada de x como es constante es 0. La derivada de 2y, pues la derivada de y es 1, entonces da 2. Y la derivada de z, pues como es constante, es 0. Esto nos lleva a que la segunda derivada es 2 dividido entre x más 2y más 3z. O sea, la derivada de w con respecto a y. Y ya vamos aquí a cerrar con la derivada de w, pero con respecto a z, x, y y z. Eso es equivalente a la derivada parcial de w con respecto a z. Aquí vamos a notar que z es la que varía. Los demás se consideran constantes. Entonces, nuevamente, al igual que en los demás, z está dentro del logaritmo. Esto nos lleva a decir que la derivada del logaritmo es 1 dividido entre x más 2y más 3z y se multiplica por la derivada interna. La derivada de x es 0 porque es constante, la derivada de 2y también es 0 porque es constante, la derivada de z es 1 por 3, pues da 3. Y esto nos lleva a 3 dividido entre x más 2y más 3z. Este sería un segundo ejemplo de derivadas parciales ya para funciones de tres variables.